Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Analicemos el problema 3 del segundo parcial en el semestre B 2015. Este problema tiene dos entradas. Una entrada me dice que trae una señal M1 de T. Normalmente los diagramas se dibujan o se señalizan en el dominio del tiempo. Y también tiene otra entrada inferior que la hace llamar menos M2 de T. Hay una nota al margen que me dice que M1 y M2 son señales pasa abajo con ancho de banda 1 Hz. Entonces básicamente podemos empezar a asumir que nuestras señales M1 y M2 son señales que tienen cualquier forma, supongamos que tiene una forma de una campana, y estas señales tienen un ancho de banda de 1 Hz, es decir, que va a ir de menos 1 hasta 1. Menos 1 acá, y podemos decir que una es M1 de T, y la otra pudiésemos decir que es M2 de T. La inferior me dice que está ingresando con signo negativo. Entonces, la primera pregunta me dice, determine el ancho de banda y la frecuencia central de los filtros F1 y F2 para que la señal a transmitir pueda enviar a M1 y M2 sin que estos tengan interferencia entre sí. Notemos que la señal entra, pasa por un multiplicador y luego por un filtro y se suma con la superior. En esta combinación, la suma de las dos señales debe transmitirse. ¿Qué es lo primero que ocurre? Que hay una traslación en frecuencia y una multiplicación por el 2 coseno de 20 pi-t. Entonces, si decimos que este punto se llame, por ejemplo, digamos que el de arriba va a ser el punto 1', y el punto de abajo 2', vamos a ver las señales en esos puntos van a ser los mismos mensajes, pero trasladados hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces el M1 va a aparecer algo aquí así, y por supuesto la parte negativa del espectro. Y el M2, que tiene signo negativo, pues viene a aparecer algo así, y otra cosa aquí así. Esta frecuencia a la cual se traslada, aquí dice 20 pi-t, ya sabemos nosotros que es 2 pi por f sub c. F sub c estaría ubicado por acá en 10. Y este también ubicado por acá en 10. Por supuesto el reflejo tiene que ser exactamente igual, menos 10 y menos 10. Queremos transmitir ambas señales. Si nosotros combinamos, tratamos de sumarlas las dos así tal cual como están, va a ocurrir que la señal esta, cuando se sume con esta, se va a mezclar y va a interferir, va a producir una falla en el sistema. ¿Cuál es una posible solución a esto? Que nosotros transmitamos, vamos a poner aquí X, vamos a llamar X sub 2' en el dominio de la frecuencia, y esta X sub 1' en el dominio de la frecuencia. Esto está en F, esto está en F. Entonces, una técnica es utilizar la modulación SSB. En la modulación SSB solamente se transmite una de las partes de mi señal, solamente la superior o solamente la inferior. Por ejemplo, si decidimos que la M1 se transmita por la parte superior, estaríamos transmitiendo esto. Y por supuesto en el reflejo estaríamos transmitiendo esto otro de acá. En la parte inferior, ¿qué pudiésemos transmitir nosotros? Bueno, pudiésemos hacer una transmisión enviando la parte inferior y enviaríamos toda esta parte de acá. Y en este caso enviaríamos toda esta parte de acá para SSB inferior. Si hacemos esto, eliminando esta parte y aquí eliminando esta parte, vamos a transmitir las dos señales combinadas, es decir,
para una parte vamos a transmitir este lóbulo y para la otra parte vamos a transmitir este otro lóbulo de acá, y la señal va a pasar intacta cuando se sume acá, no va a interferir una con la otra. Entonces vamos a diseñar los filtros para que eso se dé así. El filtro 1, ¿cómo vendría a ser? Vamos a decir que el filtro 1, si queremos pasar la SSB superior, sabemos que esto tiene ancho de banda 1, esto me llegará aquí hasta 11 y aquí bajará hasta 9. De igual forma aquí sube hasta 11 y esto baja aquí hasta 9. El filtro 1 entonces me va a decir que es un filtro que debe ser pasabanda, porque el filtro va a estar centrado por acá, fuera del origen. Pasabanda debe estar centrado en este punto acá, intermedio, para que pueda pasar medio lóbulo, es decir, en 10,5. El centro del filtro estará en 10,5 Hz. Y el ancho de banda, desde 10 hasta 1 exactamente, sería 1 Hz. Ancho de banda 1 Hz. Recordemos que esto es un diseño de filtro ideal. Y el diseño de filtro ideal tiene cortes abruptos en sus bordes, lo cual no ocurre en la realidad. En la realidad los filtros no son filtros ideales, sino que en los bordes siempre va a dejar pasar algo de esto y de aquí en adelante vas a pasar algo de ello. Y si hacemos la combinación de estas dos señales utilizando filtros reales, parte de esta señal se va a mezclar con parte de esta señal y parte de lo que sobre aquí se va a combinar con parte de lo que esté en esta señal y produce algo de interferencia, pero sin embargo es una técnica que funciona, no es totalmente inviable. Bien, el filtro 2 entonces, ¿cómo lo diseñaríamos nosotros? Si queremos que pase solamente esta parte del espectro, necesitamos centrar nuestro filtro acá en 9.5. Vamos a tener entonces de la misma manera un filtro pasabanda que va a estar centrado en 9,5 y el ancho de banda de ese filtro debe ser también de 1 Hz. Perfecto, tenemos entonces ya diseñados nuestros dos filtros. Esa era toda la pregunta 3.1. Me dice luego 3.2, determina las salidas YESU1 y YESU2. Bien, ¿qué ocurre acá? Se van a enviar las señales, se van a transmitir, aquí va a haber una combinación de ruido más lo que va en la señal, es decir, la señal que estoy transmitiendo en el canal se va a mezclar con el ruido, va a aparecer aquí un ruido. Pero el problema 3 no me está mencionando nada de trabajar con ruido, entonces hago caso omiso a lo que me está diciendo esta señalización en el diagrama que tengo allí y trabajo solamente con la señal. Además, todas las componentes que tenemos aquí son componentes lineales. En caso de que me pidiera trabajar con el ruido más adelante el problema, yo podría sumarlo y asumir superposición. Trabajo primero con la señal, luego veo a ver cómo trabajo con el ruido y a final de cuentas podré saber qué es lo que va a pasar allí. Entonces, entra la señal acá, viene un filtro pasabanda, tenemos por la parte superior, por la rama superior, un detector coherente con un coseno y en la rama inferior un detector coherente con un seno. Viene un transformador de Hilbert para la parte inferior, luego unas sumatorias aquí cruzadas y tengo que ver qué es lo que va en las salidas YESU1 y YESU2. Cuando tengo un detector coherente como este, yo de inmediato debo tratar de trabajar con señales tipo pasabanda y esas señales pasabanda deben tener componente en cuadratura, componente en fase, porque yo sé que después de un bloque como estos, lo que yo voy a obtener aquí es la componente en fase de mi señal pasabanda. Bueno, dividida entre 2 porque aquí no tengo el 2 normal que va en mi detector coherente habitual. Y en esta parte que tengo un seno, yo sé que aquí voy a tener mi componente en cuadratura, mi XUS, dividida entre 2 porque aquí tampoco tengo el 2 que normalmente lleva. Entonces, yo sé que aquí está saliendo una señal pasabanda y que está llegando acá porque no me está hablando de ninguna atenuación en el canal. Entonces, lo que sale aquí exactamente va a llegar acá.
¿Qué es lo que se tiene? Por la rama superior, una SSB de tipo superior. Entonces yo voy a saber que va a ser por la parte, digamos, superior. Digamos que este va a ser el punto 2'. Y este va a ser, perdón, este va a ser 1, 2'. Aquí creo que lo coloqué mal, pero vamos a colocar entonces este como 3'. Y este vamos a colocarlo como 4'. Por la parte 3' va a ser x sub 3' de t, escribámoslo en el dominio del tiempo. Sabemos que va a ser una señal de tipo SSB superior. ¿Cómo se escriben las señales de tipo SSB superior? Recordemos que es el mensaje por el coseno más o menos la transformada de Hilbert del mensaje por el seno. En este caso corresponde exactamente a lo mismo. Tenemos que esto va a ser con M1, entonces vamos a tener que es M1 de t por el coseno de omega sub c por t. Omega sub c sabemos que es 10, será 2pi por 10 por t. Si es superior, sabemos que es con signo negativo. Viene signo negativo, M1 sombrero esta vez, o transformada de Hilbert de M1, y el negativo, porque es la superior, multiplicada por el seno de omega c por t, o 2pi f sub c por t. Por la parte superior, por la parte inferior que vamos a tener en x4' de t, vamos a tener la señal M2, pero cuando pasa por este filtro, que es un tipo de filtro pasabanda especialmente diseñado para que salga una señal de tipo SSB, vamos a tener entonces M2 en la parte inferior de t por el coseno de 2pi por 10t más, porque esta vez va a ser la parte inferior, más M2 sombrero de t, o transformada de Hilbert de M2 por el seno de 2pi por 10t. Aquí luego vendrá una sumatoria, y en el punto 5, ya quitémosle la prima creo que no nos va a hacer falta porque ya no hay más otro, inclusive en 3 y 4 tampoco hacía falta la prima. Vendrán entonces las sumatorias de las dos señales anteriores que yo tengo, es decir, x sub 5 de t viene a ser entonces la suma de estas dos. Coseno lo podemos sacar factor común y me va a quedar por una parte m1 de t más m2 de t. Todo esto multiplicado por el coseno de 2pi 10t. Por la parte inferior, ¿qué me va a quedar? Podemos hacer una sumatoria acá, más m1 negativo menos m1 negativo, pero transformada de Hilbert, más m2 de t con transformada de Hilbert, multiplicada por el seno de 2pi 10t. Chévere, tenemos entonces la señal. Esto era lo más complicado del problema. Obtener que aquí lo que va a llegar son dos señales SSB que se están sumando. Vengo entonces por el filtro. El filtro me dice que está centrado en 10. Estas señales SSB que estoy acá también están centradas en 10. Perfecto. El ancho del filtro me dice que es 2 Hz. Esta es 1 Hz para acá y 1 Hz para acá, porque utiliza 1 Hz para la señal superior, 1 Hz para la señal inferior. ¿Qué quiere decir? Que me va a pasar completa mi señal por acá. Y en este punto de aquí yo voy a tener exactamente esta misma señal que yo tengo escrita en este apartado. Por la rama superior tenemos un detector coherente que multiplica por un coseno. Entonces, en el punto 2 que yo tengo aquí, esta vez vamos a escribir la señal x sub 2 de t sin el prima. Fíjense que aquí colocamos 2. Vamos a tener la señal, o mejor dicho, la x sub c de mi señal pasobanda que está aquí. La x sub c, o mi componente en fase que está pasando por acá, viene a ser la que está acompañando al coseno, es decir, m1
más M2 dividido entre 2. Tendremos M1 de t más M2 de t dividida entre 2. En el punto 1 coloquémosle aquí otro nombre, ¿no? Digamos que este, justo antes de pasar por el filtro de Hilbert, vamos a decir que si este es el 5, digamos que este es el 6, vamos a decirle que este es el punto 7, por poner algo. La x7 de t viene a sacarme la componente en fase, la x sub s, es lo que me está sacando acá. La x sub s dividida entre 2, porque esto es un detector coherente. El ancho de banda del filtro paso bajo que está acá es el mismo ancho de banda de mi señal pasa abajo. Entonces lo que se está sacando ahí viene a ser exactamente la señal menos M1 sombrero más M2 sombrero. Tenemos aquí menos M1 sombrero de t más M2 sombrero de t. Dividido entre 2, por supuesto, porque aquí no está el 2 del detector coherente. Pasa entonces por un transformador de Hilbert. ¿Qué va a hacer esto? Transformada de Hilbert de la transformada de Hilbert. ¿Cómo se traduce eso matemáticamente? Pues eso simplemente se reduce como cambiar los signos a la señal original. Es decir, transformada de la transformada implica un cambio de signos. Entonces, en el punto 1, aquí están todos volteados los números, por lo que veo. En el punto x1 de t, lo que hacemos es quitarle la transformada de Hilbert y cambiar los signos. Vamos a tener por un lado la M1 sombrero de t, perdón, sin sombrero esta vez, y por otro lado menos M2 de t. Cambia el signo y eliminamos el sombrero de acá. Dividimos entre 2. Tenemos x1, tenemos x2. ¿Qué viene ahora para la salida? Bueno, simplemente sumar lo que vamos a tener allí. En la salida y sub 1 de t vamos a sacar lo que viene positivo por la señal 2. Es decir, por la señal 2 viene M1 de t medios, escribámoslo así, más M2 de t medios. Y por la parte de abajo positivo lo que está en el punto 1, es decir, más M1 de t medios menos M2 de t medios. En la salida y sub 2, esto es y, en la salida y sub 2 de t lo que vamos a obtener es por el punto 2 pero con signo negativo, es decir, menos M1 de t medios, aquí es positivo, pasamos a negativo, menos M2 de t medios, con la 1 que vamos a tener nosotros aquí, entra con signo positivo a este punto, entra con el signo tal cual que tiene, más M1 de t medios, menos M2 de t medios. ¿Qué se obtiene por este lado? Por la parte de arriba, M1 medios menos más M1 medios, vamos a tener M1 de t. M2 medios menos M2 medios se cancelan. Entonces, ninguno de estos va a ir para la salida. Por la parte de abajo, vamos a tener menos M1 más M1 se van a cancelar. Los dos por tener signos opuestos y ser exactamente iguales. Menos M2 menos M2 va a salir entonces menos M2 de t. Es lo que va a terminar saliendo acá en este punto. Estamos entonces teniendo en cuenta lo que ocurre en este problema. Viene la señal, pasa por el filtro tal cual, el detector coherente va a salir exactamente igual, el transformador de Hilbert simplemente cambia los signos y elimina los sombreros, donde hay sombreros,
Y luego aquí una sumatoria de señales para obtener a la salida el M1 y el M2. El signo negativo implicaría a la final de todo un cambio de fase, tan sencillo como eso. Y lo más difícil es darnos cuenta de que aquí en la sumatoria, para poder que las señales se mezclen sin problema, los filtros tienen que ser pasabanda de ancho de banda 1 Hz y que me deje pasar media porción de mi espectro. Recuerden que el espectro de una señal paso abajo está reflejado acá. Entonces la información que está del lado derecho es la misma que está del lado izquierdo. No hace falta transmitir todo cuando la modulamos. Simplemente transmitimos la parte superior o la parte inferior. Cuando la vamos a recuperar, se reconstruye la señal completamente. En el problema 4 del segundo parcial B 2015 me dice que yo tengo un ruido aquí en el canal que está ingresando a mi sistema. Utiliza el mismo diagrama que está acá, sin embargo nada de lo que está en la parte izquierda antes del canal se toma en cuenta. Simplemente me dice que tengo la señal y hay un ruido acá. Me pide trabajar solamente con el ruido. El enunciado dice: en el sistema de la figura anterior calcule la potencia de ruido en el punto 1, es decir aquí, y en la salida 1, es decir acá. Si el canal RAD añade ruido blanco gaussiano con densidad espectral de potencia 2 vatios por hertz, sabemos que entonces en este punto de acá el ruido blanco gaussiano es simplemente una densidad espectral que es constante para todas las frecuencias. Si me dice que vale 2 vatios sobre hertz, la amplitud aquí será 2. Esto viene a ser el ruido en la entrada, el ruido que se está añadiendo aquí al canal. Esto en el dominio de una frecuencia, y sabemos que estos son vatios sobre hertz por tratarse de una densidad espectral. Al pasar por este filtro pasabanda que nosotros tenemos allí, el ruido se multiplica, esta densidad espectral se multiplica por la ganancia de potencia de este filtro. Al ocurrir eso, entonces mi señal se trunca o se mocha, también pudiésemos decirle, en 2 Hz o con un ancho de banda de 2 Hz y centrado en 10. Recordemos que los filtros son filtros ideales que me van a truncar la señal aquí y acá, y al multiplicar 1 por lo que yo tengo en mi densidad espectral, mi salida va a ser exactamente algo así, centrado acá en la frecuencia del filtro, es decir en 10 menos 10 sería el reflejo. El ancho de esto viene a ser de 2 Hz, es decir que esto va desde 9 hasta 11, y aquí iría menos 9 hasta menos 11. La amplitud de él va a ser la misma amplitud que yo tengo acá arriba, de 2 vatios sobre Hz. Y esto que yo tengo aquí se llama ruido en la entrada, o densidad espectral del ruido en la entrada, dF. Luego entonces me resta analizar qué ocurre de aquí en adelante. Esto que está acá es un ruido pasabanda. Si es un ruido pasabanda, nosotros podemos decir que mi señal de ruido N sub I dt, colocándola aquí la N sub I dt, viene a ser entonces algo que tiene una componente en fase dt multiplicada por un coseno de omega c por t, menos una componente en cuadratura n sub s dt por el seno de omega c por t. En el punto 2 voy a tener el paso por un detector coherente, es decir, voy a tener un ruido en el punto 2 que me va a obtener solamente la componente en fase en este punto de acá, dividido entre 2 porque aquí no está el 2. La componente en fase viene a ser la eta sub c de t, dividido entre 2. Por otro lado, voy a tener acá
otro paso por un detector coherente que está multiplicándose por un seno. En el punto 7, pudiésemos decirle eta sub 7 de t, lo que voy a obtener es entonces mi componente en cuadratura dividido entre 2, es decir, la eta sub s de t dividido entre 2 y con un signo negativo, porque aquí tengo mi signo negativo propio de las señales pasabanda. En el punto 1 que está acá, ¿qué es lo que yo voy a obtener realmente? Voy a tener la eta sub 1 de t, que viene a ser esta de acá, pero pasando por un transformador de Hilbert. El transformador de Hilbert básicamente lo que hace es una modificación en la fase. Recordemos que multiplica las frecuencias negativas por J y las frecuencias positivas por menos J en el dominio de la frecuencia, por supuesto. Eso es cambio de fase, el J simplemente. Y como estamos analizando ruido, el ruido básicamente lo que nos interesa es hallar la potencia. Entonces, a final de cuentas, no nos va a afectar tanto. Sin embargo, escribámoslo como debe ser: eta sub s transformada de Hilbert de t dividida entre 2. Necesitamos saber en realidad del ruido es cuánto vale su potencia promedio, cuánto es la potencia promedio en el punto 1 y en la salida 1, esta salida que está acá. En la salida 1 ya sabemos nosotros que y sub 1 vamos a obtener en la salida, coloquémoslo así, no como un igual, sino como una flecha. Vamos a obtener la sumatoria de lo que está en el punto 2, es decir, la eta sub c de t dividida entre 2 más lo que está en el punto 1. Perdón, menos sería este caso porque esto tiene un signo menos. La eta sub s de t sombrero dividido entre 2. Eso sería mi salida y sub 1. Lo que tenemos es de ruido en el punto y sub 1. O pudiésemos decirle eta en y sub 1 de t. Por colocarle algún nombre a eso. Potencia promedio de esto y potencia promedio de esto que tenemos acá. Potencia promedio de eta sub 1, o dicho de otra forma, potencia promedio de n sub 1, viene a ser exactamente igual a decir la potencia promedio de menos eta sub s de t, sombrero, esto va elevado al cuadrado, dividido entre 2. Entonces acá nos restaría hallar la potencia promedio en el punto 1 y en la salida 1. Recordemos que aquí en la entrada, en este sector, tenemos un ruido pasabanda. Y si es un ruido pasabanda, es una señal pasabanda, cumple con las leyes de las señales pasabanda. Para calcular la potencia promedio de una señal pasabanda, que puede ser escrita de esta manera, aunque no conozcamos esta información, solamente sabemos que se puede escribir así, podemos utilizar la teoría para desarrollar nuestro problema. Entonces, tendríamos que la potencia promedio en la entrada, potencia promedio de esta señal, o que es la misma de esta señal, es lo mismo que un medio de la potencia promedio de la componente en fase, más un medio de la potencia promedio de la componente en cuadratura. Como esta potencia promedio es igual a la potencia promedio de esta otra, queda entonces que la potencia en la entrada es exactamente lo mismo a la potencia promedio de la componente en fase, que es exactamente igual a la potencia promedio de la componente en cuadratura. Y además de eso, la potencia promedio en la entrada puede sacarse con el área bajo la curva de la densidad espectral de potencia de ese ruido en la entrada. Es decir, dos bloques multiplicado por la base, que es 2, multiplicado por la altura, que es 2 más. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8 vatios. El ruido en el punto 1 me dice que es básicamente la componente en cuadratura dividida entre 2 con signo negativo y con un sombrero. Si queremos sacar la
potencia promedio de ella, eso tiene que estar elevado al cuadrado, no lo había escrito hace rato. Esto básicamente vamos a tener la potencia promedio de la componente en cuadratura dividida entre 4, 2 por 2, eso da 4. Tendríamos entonces que 8, que es esta potencia, que es esta misma que tenemos acá, porque transformada de Hilbert negativo solamente me hacen cambio de fase, no me afecta la potencia promedio, vendría a ser potencia en el punto 1, sería 8 entre 4, 2 vatios. En el punto Y1, potencia promedio en ese punto Y1 viene a ser entonces la potencia promedio de la eta sub c de t dividida entre 2 más la eta sombrero de s de t dividida entre 2, esto elevado al cuadrado. Vamos a tener aquí el primero elevado al cuadrado más, perdón, aquí es menos, me equivoqué, menos 2 veces el primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado. En el punto 2 veces el primero por el segundo, estas son señales que no están correladas. Al no estar correladas, si yo las multiplico, me va a dar 0. Puedo eliminar ese término. Me queda entonces componente en fase elevada al cuadrado, eso es potencia promedio de la componente en fase dividida entre 4, porque este 2 también queda elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Lo mismo acá. En el último término quedaría potencia promedio de la componente en cuadratura dividida entre 4. Quedaría entonces lo que ya conozco de acá, n sub c sería 8. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver si se deja ver. 8 dividido entre 4 para la primera parte. La última parte quedaría 8 también, porque es la potencia de esta. No le hago caso omiso al negativo y a la transformada de Hilbert, dividido entre 4, y me va a quedar exactamente 2 más 2, sería 4 vatios. Remarquémoslo acá por si acaso que no se vea, son 4 vatios potencia promedio en la salida 1. Y eso sería básicamente todo lo que me está pidiendo el problema 4 de ese parcial. Muchas gracias por su atención.